Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes este jueves de estudio bíblico. Estamos ya cerrando el mes de noviembre y por ende también estamos cerrando nuestro eh, tiempo de discipulado para después ir a un tiempo durante todo el mes bueno, los primeros 25 días del mes de diciembre. Vamos a tener un devocional navideño todas las noches en punto de las 9 de la noche para que usted pueda conectarse. Será un devocional breve, no es algo muy largo. Entonces, bueno, pues vamos a prepararnos para celebrar Navidad. Así que, bueno, iglesia, pues estamos llegando al final de este tiempo de estudio bíblico, en el cual, bueno, hemos venido hablando de este enigmático pasaje de Daniel capítulo 2. Hicimos una revisión también al pasaje de Daniel capítulo 7, que es, llamémoslo así, la segunda parte de esta visión que ahora tiene Daniel y que se ha centrado precisamente en entender esta enigmática figura, esta estatua en la cual pues se le ha asignado muchas interpretaciones. Y hoy quiero cerrar precisamente cómo esas interpretaciones vistas desde cada época de la historia pueden generar pues diferentes, llamémosle así, situaciones en la vida de la iglesia y en el devenir del desarrollo de la vida cristiana. Hablamos de las interpretaciones, tanto escatológica como apocalíptica, pero también la visión con el paso de los tiempos. Entendamos que Daniel ha sido leído desde los primeros cristianos hasta nuestra época y eso ha generado diferentes líneas de pensamiento, diferentes posturas, diferentes eh, interpretaciones, y con ende también hablábamos de que eso, pues, nos lleva a entender cómo es que la vida cristiana se va desarrollando, principalmente nuestra vista hacia el futuro, hacia y nuestra realidad presente. Entonces, hoy llegamos al desenlace de este estudio bastante profundo. Yo creo que ha sido uno de los estudios en los cuales hemos trabajado mucho el tema de cómo esas interpretaciones nos llevan precisamente a entender, pues, un pasaje. Y fíjese, solamente hablábamos de 2 capítulos, y si tuviéramos que hacer una lectura de todo el libro, ¿cuánto tiempo tendríamos que ocupar? Pero bueno, a todos aquellos que se están conectando, muy buenas noches. Gracias por conectarse. Los que posteriormente toman un tiempo para poder conectarse y mirar ya detenidamente la sesión, bueno, pues también les doy la más cordial de las bienvenidas. Y recuerda, a partir de la próxima semana, a partir del día lunes, iniciamos nuestro devocional nocturno. eh, y bueno, no tendríamos estudios los jueves de diciembre, así que estaríamos reiniciando nuestra serie de estudios en el mes de enero. Así es que tome nota, ya que después del 25 de diciembre no tendremos más devocionales, pero tampoco tendremos estudio los jueves, sino hasta el primer jueves de enero, que arrancamos con el estudio de Ezequiel para continuar con los estudios de las siete puertas. Entonces, eh, creo que esto nos va a ayudar un poquito más a seguir reforzando este tipo de literatura que estamos leyendo y que, bueno, también con el paso del tiempo nos lleva a entender y nos lleva a, a comprender eh, pues, la interpretación de los tiempos o del final de los tiempos, como querramos llamarlo. Entonces, vamos de lleno a nuestra a nuestra clase, perdón. La estatua y la roca inamovible. Es precisamente este fue el tema que le colocamos. ¿Por qué la estatua y la roca inamovible? Y volvemos a tratarlo en esta última sesión. Bueno, precisamente porque esta y narrativa de la roca inamovible nos lleva precisamente a entender cómo es que algo que se gesta en la mente humana es golpeado por algo que es
más grande que ello, que es precisamente esta roca inamovible, la cual hablábamos, que es nuestro Señor Jesucristo, en la presencia misma de Dios y sobre todo, pues precisamente lo que es su presencia. Entonces, vayamos ahora sí rumbo al final, hacia dónde nos tenemos que dirigir, hacia dónde nos vamos a dirigir esta noche. Bueno, pues precisamente la historia de la interpretación de Daniel 2 es tan fascinante como el sueño mismo, ¿sí? Eh, Solamente aquí hay algo importante que necesitamos entender, no es la única voz. Sí, o sea, no existe una sola voz cristiana, la que sea un pensamiento lineal y uniforme, sino que ha habido un coro de interpretaciones, obviamente influenciadas por el contexto histórico en el que vivían los intérpretes. O sea, esto es bien importante. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros la leemos en el contexto original, tendríamos que entender qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Lo hemos leído, lo hemos estudiado, ya sabemos cuál es el contexto de Daniel, pero también el lector, cuando se hace una lectura en el momento en el cual nosotros nos encontramos, el momento histórico de nuestra vida, pues también nos va a llevar precisamente a ese entendimiento, a una situación. De hecho, algunos exégetas y especialistas en hermenéutica dicen, pues también el lector hace una lectura del contexto bíblico, o sea, la Biblia que lee al lector. Y esa parte es la que a veces como cristianos, necesitamos tener un poco de cuidado, puesto que no es lo mismo leer un salmo cuando usted está alegre. Voy a poner un ejemplo, que es la lectura más común que nosotros hacemos, ¿no? Un salmo cuando estamos alegres que un salmo cuando estamos pasando por una situación difícil. Posiblemente es cierto, hay salmos que son para situaciones difíciles, hay salmos que están escritos para el duelo, para la prueba, para la lucha, pero también hay salmos de alegría y que quizás distan mucho del concepto de alegría que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura de esa manera, ya sea porque estamos llenos de euforia, porque estamos tristes, porque estamos alegres, porque ha pasado una buena temporada, estamos pasando por una mala racha, yo les digo, como sucede en la historia de Job. La historia de Job es fascinante y a todos nos gusta. El problema es cuando nos toca ser Job, cuando nos toca tomar el rol de Job, ¿no? Y estos domingos que he estado predicando acerca de esta cuestión de las heridas, del dolor, de la falta de perdón y de otros factores que estuve predicando este último mes que retomé la prédica, nos lleva precisamente a entender esto, que cada interpretación está influenciada por el contexto histórico de los intérpretes. Entonces, yo les ponía un ejemplo en la sesión anterior, cuando yo les decía, leíamos Apocalipsis, en la iglesia, se acercaba el famoso año 2000, estaba en auge la guerra del Golfo Pérsico, y yo les decía un ejemplo, cuando yo leí el pasaje que dice: "Y el sol se va a nublar, se va a oscurecer, se va a teñir de rojo". Recuerdo que en ese día que yo estaba haciendo esa lectura, o estábamos haciendo esa lectura devocional, prendo, las noticias, eh, y veo que los bombardeos que estaban haciendo la famosa tormenta del desierto en Irak, pues, bombazos a los pozos petroleros, el humo negro, pues, nublaba y decía: "Miren, parece de noche y es de día". Entonces, cuando, visualizamos ese tipo de situaciones, cuando vemos ese tipo y lo vemos a la luz de la luz, no, entonces ya, ahora sí, es inminentemente el final. Y pues eso pasó hace ya 25 años y aquí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta parte es importante, el contexto en el que nos encontramos. Hoy posiblemente podíamos hacer una nueva interpretación y podíamos decir, sí, pues estamos con las guerras, está la guerra en Ucrania, el problema de Europa, Estados Unidos y todo este tipo de cosas podemos concatenarlas de tal manera que nos den una interpretación. Y diríamos, no, entonces sí, ya estamos en los pies y Cristo ya viene
por ahí ha habido alguna serie de predicadores, ¿no? Me decía que ahora que estuve en República Dominicana, escuchaba uno que tuvo que pedir perdón porque o disculpas porque se había equivocado, se había reunido con un pastor mexicano muy famoso y los 2 habían hablado acerca del reloj, de Israel y decían: "Para tal fecha, la profecía del templo de la roca se va a cumplir y va a iniciar el fin, la venida de Cristo". Mm, es la hora que no ha sucedido, y él dice: "Bueno, quizás a veces hay errores de cálculo". Volvemos al punto, se hacen las lecturas, o se hace, la interpretación de acuerdo a la influencia del contexto histórico en el que viven los intérpretes. Entonces, vamos a ver precisamente esta noche cómo es que leemos el sueño de la estatua. Sí, esto es interesante, esta pregunta es muy importante porque, ¿cómo leemos el sueño de la estatua? Y aquí puse 3 etapas, ¿sí? Un ejemplo, los cristianos del primer siglo, ¿sí? Eh, después la época de la Reforma y, la época actual. Solamente estoy poniendo ejemplos, ¿no? Cuando los cristianos del primer siglo leían Daniel, pues, obviamente veían a Roma como el monstruo presente, ¿no? Ese monstruo, raro que leíamos en la última sesión, o, el reino del barro, bueno, el que estaba representado en el barro y en esta aleación del metal, y así lo leían los primeros cristianos. O sea, los cristianos que les tocó vivir, la gran persecución hecha por el emperador Domiciano después del fin de la época apostólica, o sea, con la muerte de con la muerte de los apóstoles y y el exilio de Juan en la isla de Patmos, pues inició con la quema de Jerusalén, eh, en la persecución, inicia la época del martirio. Entonces, pues, los creyentes, recuerden que en ese momento no había Biblia, o sea, no, solamente estaba el Antiguo Testamento conocido como la Tanaj. Entonces, pues, cuando iban a la parte de los profetas, de los nevines, que era, pues, el texto que ellos podían leer, pues, decían Daniel, y le llegan al capítulo 2 y venían la estatua, y decían: "Ah, el monstruo de Daniel 2 y de Daniel 7 es Roma". Obviamente, eh para los años 90 80 con el auge del pentecostalismo, una relectura muy similar, surge y otra vez vuelven a ver a Roma, ¿no? Y, pues, han pasado ya varios papas desde esas épocas, y decían: "No, el siguiente papa es el anticristo, y el otro papa es el anticristo", ¿no? No sé cuántos de ustedes han leído estos pequeños tratados de Chick Publication, y esos tratados, ¿no? Decían por ahí, hay una revista que pertenece a eso, que se llama la Revista de Alberto, muy sensacionalista, ¿por qué? Porque hablaba de muchas cosas que pasaban en el Vaticano y todo el mundo decía, ¿no? Y el siguiente papa muere, el papa Juan Pablo, y dicen: "El siguiente papa es el papa oscuro", y pues no, no llegó. Sí, llegó un presidente así a Estados Unidos, pero no, que también decían que podía ser el anticristo. El siguiente papa, era igual dicen, va a ser el anticristo, ahora sí viene el papa oscuro, el papa negro, y pues resulta que el papa es argentino. Ahora después vuelven a decir, muere este papa, y dicen el que sigue ahora sí es el papa negro, y inicia, y vean cómo estas interpretaciones, ¿no? Y resultó que es americano, ¿no? Con mucho tiempo viviendo en Perú. Entonces, nos damos cuenta que esa situación, no es atípica. Un ejemplo, cuando Lutero leyó Daniel, ¿sí? O sea, veía al papa en la profecía, o sea, al papa de aquel entonces, aquel que le persiguió, que le excomulgó, porque Lutero se atrevió a hacer una, pues, realmente no una reforma como muchos creemos. De hecho, por ahí leyendo un libro de Tim Chester que habla acerca de los orígenes de la reforma protestante, realmente Lutero no quería reformar, crear una nueva religión, simplemente quería una relectura de la Biblia en los idiomas locales
Y, pues, al final de cuentas, Lutero, cuando hace una interpretación del Antiguo Testamento, pues, él dice: Aquí el anticristo, aquí Roma es el papa de la profecía", ¿sí? Pero cuando llegamos a los conceptos del dispensacionalismo, que ahí es donde muy probablemente entra también la Iglesia del Nazareno, en el siglo XXI leemos Daniel y, pues, vemos el concepto de la Unión Europea, las Naciones Unidas o cualquier nación poderosa como la estatua. Y hablo también de la interpretación de la Iglesia del Nazareno, y pueden entrar muchas denominaciones. Entonces, se da cuenta que cada vez que hacemos esta lectura, según el tiempo en el que nos encontremos, pues vamos a decir: ahí está la estatua, ahí está Roma, es el último imperio". Pero veamos que esto no es que sea malo, o sea, no es que digamos: "Ay, no, entonces, ¿cuál será la interpretación?". Porque ese ha sido también otro de los grandes errores de la Iglesia cristiana, buscar, pues, la doctrina sana o la sana doctrina, buscar las interpretaciones correctas. Yo creo que, por eso necesitamos entender que es el Espíritu Santo el que nos lo revela. Él es el autor intelectual de la Biblia. De hecho, ese es un principio hermenéutico. O sea, no podemos ir con nuestros lentecitos propios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer doctrinas, vamos a hacer teologías, vamos a hacer un sinfín de cosas. Y quizás con esto no le estoy diciendo, hermano, no lea la Biblia. Claro que hay que leerla, pero hay un principio hermenéutico básico. Antes de ir al texto, pues primero hay que ir al autor, ¿no? O sea, el espíritu y la palabra de Martin Kindle, que necesitamos tanto el conocimiento de la palabra como el conocimiento que revela el espíritu. O sea, no podemos hacer una interpretación o una simplemente una paradoja en esa línea. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, sí, eh, volveríamos al texto. Un ejemplo, dice el cuarto reino y la roca, ¿no? O sea, que era lo que hemos estado hablando. Entonces dice yo, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño, vio visiones mientras estaba en su cama y puso el sueño por escrito. Y esto es lo que vio. Esa noche yo en mi visión, yo Daniel, vi una tempestad que agitaba una superficie muy grande del mar, con vientos fuertes soplando en todas las direcciones. Y del agua surgieron cuatro bestias enormes y cada una diferente a la otra. ¿Sí? Entonces, vean cómo unos cuantos versos de la Biblia pueden crear todo este revuelo. Y vuelvo a decirle, esto era lo que vivía Daniel, literalmente. Ahora, ¿cómo es que este pasaje, y vuelvo a decirle, si lo leyeran los primeros cristianos cuando están en el martirio, cuando están en la persecución, pues van a ver a Roma, a Domiciano, a los emperadores romanos, ojo, ahí no hay papa, cuando Lutero, para allá el siglo eh, 14, 15, eh, y aún hasta el 16 tiene este tiempo, y en el siglo XXI, con la perspectiva de las dispensaciones de la gracia, pues nos damos cuenta que muy probablemente este pasaje genere mucho revuelo, ¿sí? Pero vamos a ver los enfoques. Hay un enfoque llamado preterista que tiene que ver, literalmente la palabra pretero o preter viene del pasado, ¿sí? De hecho, nosotros lo ocupamos para el pretérito, para poder conjugar en pasado. Y esta escuela, conocida como preterista, sostiene que las profecías de Daniel se cumplieron en su totalidad o casi su totalidad en la antigüedad. O sea, es un enfoque muy radical donde dicen, hey, esto que estamos viviendo, y lo podemos ver en muchos textos históricos, esta escuela preterista dice, miren, lo que pasó en la Biblia solamente pasó en la Biblia, en el contexto de la Biblia, en el tiempo de la Biblia. No lo traigamos a nuestro presente, no lo ocupemos para hacer lecturas, no lo ocupemos para hacer entendimientos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, específicamente antes o durante del tiempo de Cristo, esto se cumplió. Aunque aún los preteristas, llamados liberales, ellos dividen los reinos de la siguiente manera, aunque dicen, esto ya pasó, ¿sí? Está por ahí, Babilonia es el reino uno, Media es el reino 2, Persia es el reino 3 y Grecia es el reino 4. ¿Por qué?
porque acuérdense que hablábamos de este personaje, Antíoco, los generales que heredan el reinado de Alejandro Magno. Entre ellos está Antíoco Epífanes o Triano griego, ¿sí? Este tirano griego llamado Antíoco, y la revuelta macabea, que fue un poco de la historia que yo les contaba en la sesión anterior. Por eso yo les decía, no desechemos los libros deuterocanónicos, porque primero y segundo de Macabeos, en las versiones de la Biblia que lo contienen, creo que la más popular es la Dios habla hoy, pueden ahí encontrar estos personajes, ¿no? Entonces, para que ese enfoque cuadre, o sea, esa interpretación de decir que en la revuelta macabea, Antíoco Epífanes es el malo, el que hace todo este sacrificio en el templo, este degollamiento de los sacerdotes, estas orgías y sacrifica un cerdo en el templo de Jerusalén. eh, pues no pueden decir que el imperio medo-persa es uno y Roma, pues sería el cuarto reino. Entonces veamos que las mismas interpretaciones o el mismo intérprete puede ajustarlo a los tiempos. Por eso es que hay dos tipos de preterista, el que dice esto ya pasó, pero el que tiene que hacer un ajuste para poder justificar precisamente lo que sucede en el tiempo intertestamentario. Después tenemos otra escuela, ¿sí? Dentro del mismo preterismo, que serían los preteristas evangélicos, o sea, los que trasladan la historia solamente al tiempo bíblico. O sea, siguen diciendo durante el tiempo de Cristo, o sea, durante el periodo que se le conoce como apostólico, o sea, entre el nacimiento de Cristo y el exilio de Juan en Patmos, dicen que todas estas profecías tuvieron su cumplimiento. Entonces, los preteristas evangélicos mantienen la secuencia tradicional, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, pero argumentan que la roca que golpea eh, la estatua en el siglo I es Cristo. O sea, veamos cómo uno tiene que ajustar a la bestia, o sea, la última bestia deforme tiene que ser Grecia, por eso hacen la separación entre los medios y los persas, y Roma queda fuera, mientras que los que ya son de la época evangélica, o sea, de la época bueno, la época apostólica, pues tienen que juntar medo-persa y decir que es Cristo quien golpea la roca, ¿sí? Y la roca se vuelve Roma. Entonces, la pregunta sería, que muchos cristianos hacen, entonces, pastor, ¿cuál sería la interpretación correcta? Bueno, vuelvo a decirles, son enfoques. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, nos vamos con esta línea, tendríamos que hacer un ajuste a muchas creencias. O sea, por eso es que necesitamos entender que dentro de la Iglesia del Nazareno, refiriéndonos al final de los tiempos, efectivamente el artículo 16 de nuestra doctrina nos habla acerca de todo este cuerpo de creencias, más no nos dice esto es solamente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos es lo que buscan, ¿no? Es que yo quiero una definición clara, yo quiero, sí, ¿por qué? Porque es más fácil abrazar una línea que tener que entender y crear un propio concepto personal. Vamos a ver la roca en este concepto. La roca es la primera venida de Cristo. O sea, seguimos hablando de estos conceptos preteristas, ¿sí? Entonces, la interpretación sería que Jesús nace bajo el Imperio Romano, o sea, las famosas piernas de hierro, ¿sí? El reino de Dios fue inaugurado con su ministerio, cuando Juan dice, el reino de Dios se ha acercado, y la destrucción final del sistema judío y el golpe mortal a la autoridad pagana ocurren con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Domiciano, y después viene la cristianización del imperio, que tardó aproximadamente hasta el año 390 o 400 después de Cristo. ¿Qué sucede si nosotros tomáramos esta interpretación? Bueno, el pero que le han puesto muchos historiadores a esta interpretación, ok, dicen, está bien, el problema aquí hay un detalle. ¿Cómo explicas que el imperio romano fue desmenuzado repentinamente por la venida de Cristo? ¿Sí?
pero Roma continúa existiendo por los siglos. Eso es Esto es algo que se enfrentó Martín Lutero. Por eso es que él simplemente dice: "Bueno, yo veo a Roma como esa parte que aparece ahí, porque Roma sigue existiendo". O sea, estamos hablando que aún en pleno siglo XXI Roma sigue existiendo, y vuelvo a decirles, interpretaciones como la de Chick Publication, de los famosos Chicks, la interpretación del famoso ex sacerdote Alberto, que generó mucho revuelo en la iglesia cristiana latina hispana, nos lleva precisamente a pensar eso. Entonces, es cierto, la roca es Cristo. Y entonces, cortamos ahí, pero bueno, viene el cuestionamiento. Entonces, ¿por qué Roma sigue existiendo? Si de acuerdo al pasaje de Daniel dice que se acabó. Entonces, no es que haya un error en la interpretación, simplemente que no se consideran ciertos elementos. Ahora, veamos cuál sería el enfoque historicista, o sea, el enfoque histórico o lo que se le conoce como la historia continua, si tuviéramos que usar ese pasaje. Bueno, que este es el que dominó a personajes posteriores a Lutero. Ojo, esto es importante porque la reforma inicia con Lutero, pero el movimiento reformista, pues, va a pasar por varios, personajes. Eso es algo que platicaba ahora que estoy en Ecuador, con el director de un instituto reformado, porque creemos que la reforma solamente se basa en las 5 solas de Lutero, y no, realmente la reforma es todo un proceso cambiante, con un proceso muy amplio, que no solamente son las 5 solas. Tendremos una serie de pensamientos, una serie de líneas, y entre ellos, hablábamos del enfoque apocalíptico, del enfoque de la literatura de los últimos tiempos. Y es ahí donde Daniel juega precisamente en un enfoque histórico, historicista, una una perspectiva bastante interesante. ¿Por qué? Porque los reformadores posteriores a Lutero dicen que ven a Daniel como un calendario panorámico de la historia de la iglesia, ¿sí? O sea, un ejemplo, desde Babilonia, que para poderlo encuadrar en Daniel, hasta la segunda venida de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que, pues, la visión tradicional de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, ¿sí? Es un movimiento lineal que, al final de cuentas, cada uno de estos periodos, ¿sí?, va a ocupar una línea en la historia. Por eso es que quizás muchos movimientos protestantes dicen: "Ah, sí, estamos en los pies", pero estos pies han estado desde el siglo XVI. Estamos hablando de 400 años. Y por eso, el movimiento protestante, específicamente, cuando viene y surge la idea de las dispensaciones o el dispensacionalismo, viene precisamente a evitar el ponerles fecha, el ponerles datos. ¿Por qué? Porque uno de los aportes del dispensacionalismo es que habla por eras o por épocas, no por fechas exactas. Como sucedería en el preterismo, como sucede en el historicismo. Entonces, creo que esta línea de pensamiento va más de la mano de lo que nosotros como iglesia creemos. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos en el pasado histórico, pues diríamos: "Es cierto, pues ya pasó y lo que viene, pues, nada que ver". Ahora, si es la Biblia la que interpreta los tiempos, como es el concepto, dominante de la reforma, entonces tendríamos que ver esta cuestión, los pies de barro y los pies de hierro. O sea, para los historicistas, esto no es un futuro lejano, ¿sí? El asunto es que acuérdense que la reforma comienza en Europa. Entonces, este concepto, ¿sí?, que sucede en 1476 con la caída de Roma, entonces le da una lectura a que son las tribus bárbaras las que fructifican, y el imperio
se convierte en las naciones modernas de Roma, Francia, Alemania, o sea, las Galias, las Germanias, la Hispania y aún la parte de Inglaterra. Entonces, el problema de este fenómeno es que se centra solo en Europa y deja fuera, sí, todo el concepto, todo lo que ocurre, ¿no? Fuera de Europa. ¿Por qué? Porque ven la mezcla del hierro y del barro como la lucha constante entre el poder civil y el poder eclesiástico del papado, ¿sí? O sea, puede entrar ahí muy bien el concepto de la Inquisición eh, y otros elementos, ¿sí? Como las cruzadas, a lo largo precisamente de la Edad Media y la Edad Moderna. Pero todo va a suceder en Europa, ¿sí? O sea, esto no alcanza ni a África, ni a América, ni a Asia, ni a Medio Oriente. Todo se centra en Europa. Entonces, por eso es que viene esta nota, es muy eurocéntrica. O sea, significa que la historia de Occidente y de Europa van a ignorar todo lo que pasa con Asia, con África o las Américas en el esquema profético. Entonces, veamos que todo se centra en lo que pasa en Europa. Y otro problema que yo les decía, al final el dispensacionalismo surge después de esta interpretación. ¿Por qué? Porque empezaron a asignarle fechas exactas a los dedos de los pies, a decir, este dedo se rompe en tal año, este dedo es esto. Es más, un ejemplo, esta misma interpretación, aunque ya no se ha considerado, cuando viene la caída del muro de Berlín, ¿sí? Muchos decían que ese era el último dedo que se rompía. Sí, pero después se les olvidó que junto con eso venía la caída de la URSS, la división del bloque soviético, y y ahora, bueno, surge el problema entre Rusia y Ucrania. Entonces, por eso es que, el dispensacionalismo trata de mitigar, quizás es cierto, tiene muchos aportes el historicismo, pero el error es otra vez caer en el concepto de fechas exactas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, o sea, querer poner fechas. Y estamos hablando de periodos que van desde el año 0, cuando nace entonces en Jesucristo, año 35 con su muerte y resurrección, el 35 con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, el 72 con la caída de Jerusalén, el 390 el establecimiento del imperio con la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, todas esas fechas, ah, y luego viene la reforma, y podemos pasárnoslas haciendo todo un mapa, eh, al final de cuentas, eh, este enfoque nos deja fuera. O sea, quiere decir que todo lo que sucede en América no es parte del plan bíblico. De hecho, este concepto lo domina muy bien un predicador mexicano, donde él se la pasa hablando de Irak, Jerusalén, Europa, y decimos, y bueno, y lo que pasa por acá en América, o sea, que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Entonces, esta es una interpretación de esa línea. Entonces, eh, ¿cuál sería otro enfoque? Bueno, el enfoque futurista. Este sí ya está más dentro de nuestro tiempo, ¿sí? Y vuelvo a hablar, el concepto dispensacionalista, o sea, está hablando que Dios ha dispensado su gracia a partir de las eras, y realmente lo que nos interesa es la gracia, no los acontecimientos finales. De hecho, algunos teólogos situarían a Juan Wesley como un buen dispensacionalista, porque él decía, necesitamos nosotros, pues, estar preparados para cuando Cristo venga. Cuando Él guste venir, estamos preparados. ¿Por qué? Porque Él ya ha dispensado de su gracia. No estamos tan preocupados con la lectura de los signos de los tiempos. Entonces, veamos esto. ¿Cuál es la visión más popular del evangelicalismo moderno y la cultura pop? Pues un ejemplo, veamos todas estas películas, series que se han hecho, ¿no? La saga de Dejados Atrás de Tien LaHaye. De hecho, yo tengo por ahí una Biblia, la Biblia de la profecía, bastante interesante.
¿Por qué? Porque Tim LaHaye fue un predicador de entre los años 80 y 90 que creó toda esta saga. Casi, casi él decía: "Va a suceder". Eso ayudó a que se crearan películas como El ladrón en la noche, que a muchos cristianos nos quitó el sueño, que quizás hoy los chicos la verían y dirían: "Ah, esa película no da miedo", pero bueno, estamos en el auge del cataclismo de la guerra en el Golfo Pérsico, el año 2000, y de ahí surge todo el terrorismo apocalíptico que ocupó la iglesia para invitar a la gente a venir a la iglesia, ¿sí? Por eso es que este enfoque futurista del fin de los tiempos, que surge en el siglo XXI, mejor conocido como el dispensacionalismo bíblico, pues, viene a introducir una pausa profética. O sea, viene algo que los dispensacionalistas llaman la teoría del paréntesis, donde aceptan los primeros 3 imperios y aceptan de que Roma son las piernas de hierro, pero dicen que cuando Roma cayó, ¿sí?, el famoso reloj profético de Dios se detuvo. Y esto lleva precisamente a otras líneas como el cesacionalismo, y otras corrientes, pero específicamente este reloj profético es más bien un reloj escatológico. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la era de la iglesia. Estamos hablando del año 35, que es aproximadamente cuando surge la iglesia con el Pentecostés, y está en ese paréntesis, esperando que Cristo venga, para que sea Él, y ahora sí, la interpretación que hemos hablado, sea Él el que golpee, no la iglesia, ojo, ¿sí? Y bueno, el reino de Dios se establezca por completo. Creo que hasta aquí la teoría del paréntesis nos daría mucha luz para evitar hacer una teología del terror, una teología escandalosa, una teología de decir, hay que estar preparados y estamos más preocupados, ojo, porque vean, esto genera preocupación, o sea, se genera más preocupación que preparación, ¿no? Sucede como, voy a usar un poquito este enfoque futurista en la lectura de la parábola de las vírgenes. El Señor les dice que el amado viene y que tienen que estar preparadas, y habla de 2 tipos de vírgenes, las prudentes y las insensatas. Las insensatas dicen: "Bueno, pues, habrá quien traiga y nos vaya a compartir", y las prudentes dicen: "Pues, no sabemos cuándo va a venir, así que no te podemos dar". Viene el Señor, salen ellas a buscar y se quedan fuera. Si nosotros usáramos un ejemplo esto en el concepto de Tim LaHaye, de su serie Dejados Atrás, bueno, entonces, y vamos a usar a Daniel como un modelo de interpretación, entonces estamos diciendo que los que son las vírgenes insensatas no pertenecen a la iglesia y las vírgenes prudentes, pues son la iglesia que Cristo va a ocupar para golpear a Roma. Bien, una interpretación muy de la cultura pop. Entonces, si nos damos cuenta, y yo a dónde quiero llevarlos, iglesia, es a entender que sí, como dice la palabra de Dios, necesitamos examinarlo todo. O sea, no me puedo quedar con cada una de estas escuelas sin examinarlas y decir: "Ah, es que el pastor Carlos nos dijo que esta es la correcta", y creo que cada uno de nosotros tenemos que formar nuestro propio criterio. Y el problema es que muchos pastores, ocupando su posición, pues al final terminan diciendo: "Ah, bueno, yo lo estudié, yo lo preparé, yo". Adelante. Pero a mí me gusta más esta óptica de decir, vamos a ver todas las aristas. Cada uno de nosotros tomará la que mejor nos corresponda. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ahora en esta línea, sí, futurista, los pies de hierro y de barro, entonces vamos a darnos cuenta de algunas cosas que representan un imperio romano dividido que surgirá literalmente al final de los tiempos. Y aquí volvemos, aquí ya no hay fechas. Sí, aquí ya no hay fechas, sino hay acontecimientos. Y eso va a suceder durante la gran tribulación. Y ojo,
Estamos hablando de que el paréntesis habla desde el año 35 hasta los años que se acumulen hasta que Cristo venga. Entonces, cuando yo he escuchado gente que dice: "Ahora sí es el fin del mundo", yo uso esta expresión. Lo mismo dijeron los cristianos que les tocó escuchar el discurso de Juan en Patmos, o bueno, el discurso de Juan, la carta de Juan que se escribe después, cuando todos cantaban Maranata, sí, Señor, ven pronto. Cuando Cristo dijo: "Ciertamente vengo en breve", fíjese, ese breve ya lleva hasta ahora 25, perdón, 25, 21 siglos, o sea, estamos en el año 2025. Y entonces Cristo, no, dijo: "Yo vengo en breve". Entonces tendríamos que usar un poco la interpretación de ya no apocalíptica, sino la interpretación del tiempo, y que dice el salmista. Un día es como un periodo largo de años, o un periodo de largos años es como un día. Mil años usa esa expresión, o la traducción dominante. Entonces, mejor le damos conceptos o le damos títulos y tenemos la gran tribulación. Y cuando la Biblia dice la gran tribulación, o sea, nosotros estamos en el principio de dolores, ¿desde cuándo? Desde que iniciaron las guerras, los rumores de guerras, las enfermedades. Fíjese que eso lo dijo Jesús. Y dice, y prepárense, porque eso no es el fin. Por eso a veces les digo, no leemos completo el texto bíblico, lo leemos por secciones y al leerlo por secciones caemos en cuestiones como estas. Segundo, se suelen identificar los 10 dedos como una confederación de 10 naciones o regiones asociadas a la Unión Europea o a bloques globales. Ojo, todos liderados por una mente contraria a Cristo. Ojo, el anticristo, vuelvo a decirlo, hay que leerlo en el contexto de Juan y de las cartas. ¿Por qué? Porque ya le ponemos el color, el nombre, la nacionalidad, ¿sí? Por eso estos paréntesis son simplemente asociaciones que cumplen una expectativa, ¿dónde? En el contexto bíblico. Entonces, la roca, exclusivamente la segunda venida de Cristo en gloria, ¿cuándo va a suceder? Vuelvo a poner acontecimiento, en el Armagedón, ¿sí? Entonces, esta interpretación va tirando algunas otras porque niegan que la roca golpeará la estatua en la primera venida, ¿sí? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? La primera venida, ¿qué es lo que trajo? Trajo una salvación espiritual. Pero la segunda, de acuerdo a la interpretación de Juan, traerá el reino político que destruye a los imperios. Entonces, la idea de un paréntesis de 2000 años entre los tobillos y los pies, ojo, no está explícita en el texto de Daniel, simplemente es una inferencia teológica. Y podemos sumarle 2025, 2030, o sea, hasta que Cristo venga, o sea, realmente ese paréntesis de 2000 años, que muchos lo tratan de forzar con el tema del milenio y la gran tribulación, ojo, son acontecimientos, no son fechas, ¿sí? Entonces van a terminar rompiendo la naturalidad de la imagen. Entonces, ¿estamos en los pies? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo vino y rompió la tierra. O sea, no así, llamémoslo así, desde la primera Navidad, la, el surgimiento de la iglesia, y podemos hablar de esos acontecimientos. Creo que el dispensacionalismo lo que nos ayuda es hablar de acontecimientos, no de fechas, como sucede en el preterismo, que se queda en el pasado, el historicismo, que trata de crear un calendario, que es ahí donde muchos movimientos pentecostales carismáticos quieren entrar, y la iglesia del Nazareno se acoge a este tipo de dispensacionalismo, donde se va a haber acontecimientos, no hay fechas. Entonces, decía Wesley, y vuelvo a decirlo, nuestra labor es estar listos, no preocupados, ¿sí? Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, bueno, Pablo nos da fuerzas para decir, Cristo es nuestra fortaleza. Si la iglesia no lo va a pasar, gloria sea dada a nuestro Señor Jesucristo porque cuidó de su iglesia.
pero de que es algo inminente es que Cristo vendrá a reinar por segunda vez, eso es inminente. ¿Cuándo? Solamente Él lo sabe, es más, dicen ni los ángeles lo saben. Entonces, iglesia, cuando nosotros vemos que el enfoque idealista, o sea, esta batalla espiritual que surge precisamente con la teología de Agustín de Hipona y esta idea de, y si eliminamos ciertas cosas, o sea, vamos a eliminar el milenio, ¿sí? Este concepto amilenialista que se enfoca precisamente en el famoso milenio de Apocalipsis, muy sustentada por los agustinianos, la teología tomista y todo este tipo de pensamientos, sugiere un enfoque en buscar una correspondencia exacta uno a uno. Fíjense, o sea, muchas de las corrientes reformistas vienen también de la teología agustiniana. De hecho, Lutero se acoge mucho a mucho del pensamiento de Agustín de Hipona. El movimiento reformado abraza mucho de la teología de Agustín de Hipona. Y entonces es ahí donde movimientos como la Iglesia Bautista y otros movimientos más, ellos tratan de decir, bueno, necesitamos una correspondencia exacta, o sea, uno a uno, con naciones específicas. No importa que perdamos de vista el punto, dicen ellos, pero la profecía comunica grandes verdades teológicas, pero no va a dar datos históricos. Ese es el argumento reformado, ¿sí? Entonces, este es un enfoque, o sea, idealista contra el dispensacionalismo, que solamente le pone los acontecimientos. Y dice, no, ok, vamos a ir a buscar conceptos uno a uno, porque miren el designio de los tiempos, la lectura del entorno y wow. Entonces ellos dicen, la estatua representa el reino del mundo, partiendo de este texto escrito por Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, donde él habla de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, o sea, este dualismo de reinos. Entonces dice, la estatua representa el reino del mundo, o sea, el- la parte perversa, depravada, en cualquier época. O sea, siempre que haya algo que se oponga al reino de Dios, va a representar la estatua. Entonces, después dicen ellos, el oro, la plata y el bronce y el hierro simbolizan la deshumanización progresiva de la violencia de los sistemas seculares. Sí, o sea, como que fuera el primero, segundo, tercero y el cuarto, o sea, un degradamiento. Y la roca se constituye en el reino de Dios, y para ellos el reino de Dios es la iglesia, que va a estar en un conflicto perpetuo con el sistema mundial. La roca va a golpear a la estatua cada vez que el evangelio transforma una cultura o que confronta una injusticia, y la golpeará definitivamente en el final de la historia. Fíjense, ellos, para poder hablar acerca de su amilenialismo, ¿sí? Evitando precisamente, tratando de usar el preterismo y usando un poco el concepto, vean que hacen también una interpretación bastante interesante. O sea, dicen, sí, vamos a entender esto, pero mejor lo vamos a poner en esto, donde la iglesia, usando la palabra de Dios, va a ser va a ser quien va a mantener este estado de tensión y va a terminar con el final de la historia. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Sí? O sea, el sueño de ellos o de este pensamiento agustiniano es edificar la fe en los creyentes de todas las épocas, no solo para los que vivan al final, ¿sí? Pero el punto es que puede volverse demasiado abstracta. ¿Por qué? Porque Daniel 2 da detalles muy específicos, ¿no? Tú eres aquella cabeza de oro, o sea, el cuarto reino, o sea, sugieren una intención histórica concreta y no solo simbólica. Entonces, este tipo de interpretaciones nos llevan precisamente a seguir visualizando hacia dónde o por dónde tenemos que marchar. Entonces, creo que teológicamente, y esto lo comparte mucho la Iglesia del Nazareno, de hecho, es algo que cuando tengo que dar escatología se enseña mucho, el ya, pero el todavía no.
¿sí? Es un concepto teológico que aplica un ejemplo en la salvación. Eh, ya eres salvo, y dice Wesley que cuando inicia tu salvación, inicia tu santificación. Entonces ya eres santo, pero todavía no. ¿Por qué? Porque necesita ser completado, ¿sí? Eh, ya eres salvo, pero todavía no, porque no ha sido glorificado. Entonces, si nosotros usamos esta teoría, que esta ya va más muy de nuestra línea, entonces podemos decir que la roca ya golpeó. O sea, coincidimos con los preteristas y los idealistas. O sea, cuando Cristo Jesús vino, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces la cruz y la resurrección de Jesús vencen a los principados y potestades. Entonces la estatua recibe el golpe mortal en su base. Entonces, esta estatua todavía se está desmoronando, ¿sí? Coincidiendo con los historicistas. Aunque el golpe mortal fue dado, la estructura del mal sigue cayendo lentamente. Entonces vivimos el tiempo donde la roca se está convirtiendo en montaña. Y el final será literal. Coincidimos con los futuristas donde esperamos un momento final donde el dominio humano será barrido por completo y Cristo va a reinar visiblemente. Entonces, visualizamos estos dos entornos. Entonces, perdón, el ya, pero todavía no. ¿Qué tenemos que sacar como beneficio de esto? Bueno, ahora sí veamos la conclusión. O sea, no necesitamos, hermanos, apelar a las fechas exactas. Creo que es la intención de esto, ¿sí? Lo que nos une a las interpretaciones cristianas, excepto a la liberal crítica, es esto. Los imperios humanos son temporales, son defectuosos, y el reino de Cristo es divino, es inconmovible y es victorioso. Ahora entiende por qué así llame a este estudio la roca inconmovible. Entonces, ante la realidad que vivimos en medio de sistemas políticos, entornos económicos, modelos culturales representados por la mezcla inestable del hierro y del barro, o sea, la fuerza bruta y la fragilidad estructural, nos damos cuenta que pertenecemos al reino de la roca, o sea, el origen divino inconmovible. Ahí está la iglesia. O sea, la iglesia del siglo XXI está llamada a vivir bajo los tres principios fundamentales. ¿Cuáles serían esos tres principios fundamentales? Bueno, número uno, vivir con una estabilidad que contraste con la ansiedad del mundo. O sea, mientras el mundo está preocupado por qué va a suceder, qué va a acontecer, ¿sí? La iglesia tendría que traer paz, tendría que ser más que un sensacionalismo, más que un alarmismo, más que un foco rojo, tiene que ser algo que traiga bendición. Número dos, la iglesia necesita renunciar a la idolatría política. ¿Qué significa esto? Y creo que esto es bien importante, el mezclar, tratar de hacer concepto que trajo la teología de la liberación muy puntual y que desafortunadamente no ha ayudado en que la iglesia está llamada a la redención, está llamada a proclamar el evangelio, está llamada no a hacer política, o sea, no a mezclarnos con la política. ¿Por qué? Porque una de las premisas de la teología de la liberación es que llama al cristiano a ocupar las esferas del poder. Ese poder no nos corresponde, es más, la iglesia ha sido llamada a predicar, a traer paz, y lo leeríamos en Isaías. O sea, en otras palabras, no mezclar la roca con el hierro. Y quizás la más importante, encarnar la expansión inevitable del reino. O sea, la iglesia es un diseminador de la palabra, del mensaje, de las buenas nuevas, no del terrorismo apocalíptico, no del terrorismo del fin del mundo. O sea, por eso es que la visión termina con la roca convirtiéndose en un gran monte, de acuerdo a Daniel 2:25, perdón, 2:35. Y esto no es una conquista militar, es una influencia redentora.
Entonces, yo espero que este estudio, iglesia, nos haya ayudado precisamente a entender cómo hacemos una interpretación de este tipo de situaciones. Es cierto, hay muchas. Hay personas que han estudiado, se han preparado, pero a veces nos desconectamos un poco de la palabra. Discerning Kindle, en su libro El espíritu y la palabra, es que necesitamos entender cuánta palabra necesitamos y cuánto espíritu requerimos, precisamente para marchar en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo espero que este estudio nos haya ayudado mucho y esta métrica de entender cómo se interpreta la Biblia, que tiene mucho que ver también con la parte con alguien me preguntaba, bueno, ¿y así es como se puede preparar un sermón? Bueno, esto es solamente la parte hermenéutica, todavía falta la parte homilética y otras partes, pero creo que nos puede ayudar a entender la labor realmente de la iglesia y nuestra labor como cuerpo de Cristo. Pues bueno, iglesia, que vamos a cerrar hasta aquí este tiempo de estudios. Gracias por habernos acompañado durante este año en nuestros estudios. Yo sé que en los últimos meses fueron un poquito pausados, pero bueno, debido a diferentes situaciones, me encontraba fuera del país y haciendo otras cosas, pero bueno, vamos a tomar un tiempo para disfrutar en las Navidades, bueno, la Navidad, el tiempo de fin de año. Así que recuerde, a partir del próximo lunes iniciamos en punto a las 9 de la noche nuestro devocional navideño, nuestro devocional nocturno, donde vamos a hablar durante 25 días acerca de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta su nacimiento, cómo esto hace que Cristo esté con nosotros. Y tengo una buena noticia, ayer me reunía con la junta de iglesia y bueno, yo sé, pues, las que se conectan al estudio bíblico van a tener la premisa, el resto la va a conocer en el próximo domingo en los avisos del culto. Así que quiero compartirles un pequeño aviso. Tome nota de esa fecha, tome nota de algunas cosas que se mencionan ahí. El próximo 14 de diciembre tendremos en punto de las 5 de la tarde nuestro culto y cena navideña. Queremos invitarle, queremos que haga planes para que nos acompañe. Y hay una nota bien importante y lo vamos a estar recalcando. Por la mañana, o sea, de las 10:30 no tendremos discipulado, a las 12 no tendremos culto, sino que la actividad comenzará a las 5 de la tarde. Así que haga planes con la familia, véngase bien abrigadito, creemos que va a ser frío, ya está haciendo bastante frío, y bueno, queremos que tengamos un buen tiempo de adoración, pero también de compañerismo. Así que le esperamos y le comparto el aviso. Y después de esto despedimos la transmisión. Que tenga una excelente noche. Gracias por conectarse, gracias por estar. Y nos vemos el lunes. El lunes arrancamos. El rey ya nació.